Hola a todos, en este video vamos a proceder con la implementación del programa ES para la solución de problemas o ejercicios relacionados con transferencia de calor. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa ES. Luego de que se haya cargado el programa, nos va a salir la ventana que vemos a continuación. Lo que prosigue es dar clic en continuar y lo que nos va a salir es una ventana dentro del programa que se llama Equation Windows. En esta ventana lo que se hace es declarar las variables, escribir el enunciado del programa. Es como que en esta ventana se va a realizar todo el desarrollo del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el enunciado de nuestro problema, lo cual para esto vamos a tener que utilizar doble slash para que el programa lo lea como un comentario y no como una variable. Ustedes pueden ver, ya hemos escrito el enunciado de nuestro problema. Lo que sigue es, a partir del enunciado, encontrar los datos de entrada y los datos que nos pide el mismo. Entonces vamos a leer el enunciado que dice que se introdujeron clavos de acero dulce a través de una pared sólida de madera que consiste en dos capas, cada una de 2.5 centímetros de espesor, como refuerzo. Si el área total de la sección transversal de los clavos es de 0,5% del área de la pared, determine la conductancia térmica unitaria de la pared compuesta y el porcentaje de flujo total de calor que pasa a través de los clavos cuando la diferencia de temperatura a través de la pared es de 25 grados centígrados. Ignore la resistencia por contacto entre las capas de madera. Entonces, las variables que nos da el problema son el espesor de las paredes de madera, que lo vamos a nombrar como de madera, que va a ser igual a 2,5 centímetros. Esto vamos a convertirlo a metros, convert, sm, dos puntos. Damos clic en este icono de calculadora o solve para ver si es que ya se ha declarado como variable. Como ustedes pueden ver, esta ya ha sido declarada como variable, entonces seguimos con las siguientes. La sección transversal de los clavos nos dice que es del 0,5% del área de la madera o de la pared. Entonces esto equivale a 0,005 metros. El área de la madera o de la pared va a equivaler a 0,995 litros. Además, nos da la temperatura de igual a 25 grados. Damos aquí en sobre y vemos que ya han sido nombradas nuestras variables. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es encontrar lo que es la conductancia térmica, la cual la vamos a nombrar como CT. Y esta conductancia térmica va a ser igual a 1 sobre la resistencia total. Además nos pide el porcentaje de flujo de calor que pasa por los clavos. Sabemos que el flujo de calor es Q igual a la variación de temperatura sobre la resistencia total. Como nos damos cuenta, no tenemos lo que es la variable de resistencia total. Entonces vamos a encontrar esta variable, la cual la resistencia total va a ser la suma de la resistencia de los clavos o del acero con la resistencia de la madera. Pero para este caso, en este sistema, la sumatoria de resistencias va a ser en paralelo, lo que quiere decir que es 1 sobre, entre paréntesis, 1 sobre la resistencia de los clavos o del acero más 1 sobre la resistencia de la madera. ¿Ya? Entonces, lo que no tenemos es resistencia del acero y la resistencia de la madera, la cual tenemos que encontrarla. La
resistencia del acero va a ser igual a la longitud sobre el área y por la conductividad térmica del acero. Lo mismo para la madera, que va a ser igual a la longitud por el área y por la conductividad térmica de la madera. Para la resistencia del acero o de los clavos tenemos lo que es el área AC. Las conductividades térmicas para ambos, de acuerdo con tablas, tenemos que para el acero es igual a 43 de metro por Kelvin. Y la conductividad para la madera va a ser igual a 0,15 metro por Kelvin. Bien. La longitud, tanto para la madera como para los clavos o el acero, va a ser igual a 5 centímetros. Porque si nos damos cuenta, la longitud de las dos placas en total va a ser de 5 ya que cada placa mide 2,5. Y como los clavos traspasan estas placas, entonces daría igual 5 centímetros. Lo vamos a convertir a metros. Ahora, aquí vamos a nombrar como L, el área para la madera, AM, viene a ser UA para la madera. Ahora vamos, una vez declaradas aquí estas variables, vamos a solve, lo cual nos va a dar automáticamente el programa el valor de algunas variables que necesitábamos calcular, como es la resistencia total, la cual tiene un valor de 0,363 Kelvin por metro cuadrado sobre watt. Y así se va a calcular lo que es el ST, la conductividad, la conductancia térmica, que tiene un valor de 7,288 watts sobre Kelvin por metro cuadrado. Además, ya se calculó lo que es el flujo de calor, el cual tiene un valor de 182,1 watts sobre metro cuadrado. Ahora, hemos calculado lo que es la conductividad térmica y el flujo de calor. Sin embargo, necesitamos el flujo de calor que pasa por los clavos, es decir, el flujo de los clavos en porcentaje. Para esto lo que vamos a hacer es implementar una nueva ecuación. Vamos a poner aquí flujo de calor. Este flujo de calor va a ser QC, que va a ser igual a la temperatura sobre la resistencia C, obteniendo así un valor de 107,5 W sobre metro cuadrado. Sin embargo, nos pide calcular el porcentaje y para el porcentaje vamos a utilizar otra nueva ecuación. Va a ser igual, vamos a ponerle como P QC, que va a ser igual a el porcentaje, el flujo de calor en los clavos QC por 100, y esto lo vamos a dividir para el flujo total de calor que encontramos anteriormente. Vamos a poner entre paréntesis y vamos a darle clic, obteniendo así que el porcentaje es cerca de 59,03, el porcentaje de flujo de calor. Una vez encontrados los valores de las variables que nos pide el programa,
podemos realizar lo que son tablas. Para eso vamos aquí a la opción de Table, New Parameter Table, y vamos a seleccionar las variables que nosotros queremos para las tablas. En este caso, yo voy a seleccionar la conductancia térmica con respecto a la temperatura. Y damos aquí, ¿no? Y voy a decir que la temperatura, voy a variar la temperatura, diciendo que esta va a ir de 25 a 75. Vemos ahí, damos run. Y además nombramos esta como un comentario. Y vemos los valores que nos da de la conductancia térmica. También podemos hacer una nueva tabla donde se varíe el diámetro de un clavo y el flujo de calor. Damos run. Tenemos los resultados. Voy a decir que este vaya de hasta 10. Y ponemos como un comentario. Y damos clic. Teniendo los valores del flujo de calor. Y vamos a hacer una última tabla donde se varíe lo que es la extensión transversal de la madera con el flujo de calor. Ponemos up. Vamos a estar como un comentario para que no haya un error. Pueden ver. Y vamos a decir que esta vaya igual hasta 10. Ponemos como un comentario. Y tenemos el flujo de calor. Vamos a llamar, tenemos 3 tablas. Y para cada tabla vamos a generar lo que es una gráfica. Para esto vamos aquí en la opción Plots, New Plot, Window, con respecto al eje XY. Y vamos a decir que para el eje X quiero que esté el valor de la sección de la madera y en el eje Y con el flujo de calor. Ese es el comportamiento para esta tabla. Vamos con respecto a la tabla 2, hacemos lo mismo, New Plot, XY, AC. Y por último podemos también poner títulos. Vamos a poner diagrama de comportamiento entre el área de la madera, el flujo. Ok, ponemos este por acá. Y ya tenemos nuestro título. Aquí vamos a poner igual otro título. Diagrama. Ya, listo. Eh, Podemos cambiar el color, no sé, al rojo. Y listo, tenemos nuestras dos gráficas. Y listo, ahora tenemos nuestras dos gráficas, tanto para el área de, tanto con respecto a la sección transversal de la madera, como la de los clavos. Una vez obtenidos tanto los diagramas
como las tablas, vamos a hacer lo que es un diagrama de window. Esto lo podemos poner aquí en window, diagrama de window, o con la opción de control de también. Esta ventana de aquí lo que nos va a servir es para hacer que el ejercicio se vuelva como más dinámico, es decir, digamos, relacionarlo con las imágenes de acuerdo con el ejercicio y así poder simularlo, donde, digamos, se pueden alterar los datos de sea de entrada y obtener diversos datos de salida. Para esto, lo primero que vamos a hacer es crear un cuadro de texto. Vamos a poner aquí el nombre del ejercicio, ejercicio 1.34. 1.34. Vamos a poner un tamaño de 18 y un color verde. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar una imagen que se relacione con el ejercicio. En este caso yo encontré esta imagen que se relaciona casi con el ejercicio. Y con respecto a esta imagen, lo que vamos a hacer es agregar un cuadro de texto, pero donde se declare como una variable de entrada. Entonces vamos a poner en input variable y vamos a seleccionar las variables que vamos a querer como variables de entrada. Para esto voy a poner AC, voy a cambiarle de color a tomate, el área de los clavos. Voy a hacer lo mismo, input variable con respecto a la madera. Voy a hacer lo mismo con el input variable, la dimensión, el espesor de las placas de madera. Y una también con la temperatura. Voy a dejarle ese color y voy a ponerla por aquí. Y pueden ver como pueden ver, ya tenemos las variables de entrada que se van a alterar para el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cuadro de texto en donde de vuelta se declaren los resultados. Color. Poner por acá. Y ahora voy a declarar variables de salida. Voy a poner en output variable y voy a seleccionar las variables que quiero como variables de salida. Vamos a poner las principales, que son la conductividad, la conductancia térmica. Voy a poner la de azul. Tenemos conductancia térmica. Y también voy a poner lo que es el porcentaje que me pide QC, PQC. Ok, tenemos PQC. Y voy a poner como una información también más al flujo de calor que venga así. Como ustedes pueden ver, ya tenemos las variables que vamos a querer, tanto de entrada como salida. Lo que nos falta es agregar el botón calcular. Aquí en Select Type vamos a poner Calculation Button. Y aquí vamos, en mi caso voy a alterar el nombre, poner resolver. Y lo voy a poner por aquí. Cierro esta ventana de aquí. Y ahora, si nosotros damos clic a resolver, nos va a salir un error, ya que las variables que nosotros consideramos como entrada, tenemos que ponerlas como comentarios. Entonces vamos a ir haciendo esto para cada variable entrada.
Ya, ahora sí, ya no nos salió un error y vamos a poner la prueba alterando la temperatura en 30, en 5. El diámetro de la madera podría ser entre 1 y observamos los valores que nos da. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es resolver el ejercicio 1.35. Este ejercicio nos dice que con referencia al ejercicio 1.34 tenemos que calcular la transferencia de calor a través de las paredes, pero en este caso lo que se tiene que hacer es tomar en cuenta la resistencia por contacto entre las dos placas de madera. Para esto lo que vamos a hacer es igual diferenciar los datos. En este caso nos pide, nos da como datos la temperatura, que es igual a la que usamos en el ejercicio anterior, 25 grados centígrados. Sin embargo, en esta vez sí nos da la resistencia por contacto, que lo vamos a llamar RC de contacto, que va a ser igual a 0,05 metros cuadrados por Kelvin y dividido por W. En este caso, el flujo de calor, que es el Q2, va a ser igual a la temperatura dividido por la resistencia total 2. Esta resistencia total 2 va a ser igual a 1 sobre la resistencia del acero o de los clavos, más una nueva resistencia que se forma, ya que esta vez se tiene que tomar en cuenta la resistencia de la madera con respecto a la resistencia de contacto que se genera en las dos placas. Entonces, esta resistencia que se genera entre las dos placas de madera va a ser igual a la resistencia Rm, que ya calculamos anteriormente, más la resistencia de contacto que nos da el problema. Una vez obtenido esto, ya hacemos clic en el botón del Solve y tenemos como resultado ya el valor obtenido de las variables de la resistencia por contacto entre las dos placas, como el flujo de calor con respecto a la resistencia de contacto entre las dos placas. El flujo de calor va a ser de 181 W sobre metro cuadrado, mientras que la resistencia total para las dos placas, va a ser de 0,33 Kelvin por metro cuadrado sobre W. Ahora vamos a implementar este mismo ejercicio dentro del ejercicio 1.34 para el diagrama de Windows. Lo que vamos a hacer es editar otra vez y poner como una variable de entrada, lo que sería la resistencia por contacto. Entonces, le vamos a poner el color bonito y lo vamos a poner entre este y este. Con el color, la resistencia por contacto, que vendría a ser como una variable de entrada que se puede, obviamente, variar su dato. Y vamos a tener como una variable de salida lo que vendría a ser Q2, el flujo de calor con respecto a la resistencia de contacto. Ahora cerramos esto y ponemos resolver. Obviamente no sale porque tenemos que declarar como comentario esta variable. Y ahora sí. Entonces ahora editamos esta variable de entrada con un valor de 2. Y vemos cómo automáticamente el programa nos da el valor de Q2, tanto de Q2 como de Q1,
en donde en Q1 no se tiene en cuenta la resistencia por contacto, mientras que en Q2 sí se tiene en cuenta la resistencia por contacto. Si yo pongo 0, los valores serían iguales, como podemos ver. Una vez que hemos realizado los diversos parámetros dentro del ES, como diagrama de Windows, creación de tablas, creación de gráficas, codificar el programa dentro del ES, vamos a comparar los resultados obtenidos tanto en el ES como analíticamente. Podemos ver la primera variable para el ejercicio 1.34, en donde se 1.34, en donde se debe encontrar lo que es la conductancia térmica. Para analíticamente obtenemos un valor de 7.288 W sobre Kelvin por metro cuadrado. Y en el ES tenemos el valor que está aquí de 7,285, un valor similar que podría variar por unos decimales. Asimismo, tenemos el valor del porcentaje de transferencia de calor en los cabos, obteniendo analíticamente un porcentaje de 59,01%, y mientras que en el ES tenemos un porcentaje del 59,3%. Para el ejercicio 1.35 nos pide encontrar el flujo de calor con respecto a la resistencia de contacto formada entre las dos placas. Para esto tenemos el flujo de calor que tiene el resultado de 1,81,06 W sobre metros cuadrados, mientras que en el ES tenemos un resultado de 1,82.1 W sobre metros cuadrados. Esto quiere decir que tanto la resolución analítica como la resolución en el programa ES está bien, por lo tanto, deducimos como equipo que los ejercicios han sido solucionados de una forma efectiva. Eso es todo y muchas gracias.